asko hemen egoteagatik. 2022ko azaroan, hezkuntza globalaren Europako sareak, hezkuntza globalari buruzko Eurosen adierazpena sinatu zuen. Dublingo adierazpena ezagutzen dago. GIN hezkuntza globalaren Europako sareak, Europa Batasuneko kide diren herrialdeetako herritartasun globalean eskumena duten lankidetza agentziak eta ministerioak biltzen ditu. Urtebete geroago, jardunaldi honen helburua da adierazpena ezagutaraztea eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzeko aukerei buruzko hausnarketa txiki bat sustatzea. Baina adierazpenean, murgildu aurretik, gogoratu nahi dugu Euskal Autonomia Erkidegoan 2030 gizarte hezkuntzako euskal estrategia dugula. Abian jarri zena. Abian 2030 estrategiaren inguruan, hezkuntza ekintzak egiteko konpromisoa duten Euskadiko erakunde publikoak, garapenerako gobernuz kanpoko erakundeak, gizarte erakunde kanpamentuak eta ikastetxeak biltzen dira. Eragile hauek, Euskadi eta hegoaldeko herrialdeen artean loturak eginez, giza eskubideetan eta berdintasunean oinarritutako gizarteak eraikitzen laguntzen. Bai Dublingo adierazpenak, bai Abian 2030 estrategiak, itxaropena plazaratzen digute, bizi ditugun errealitate bidegabeak eta batzuetan ankerrak alda eta galdatzeko. Pertsonen pobretzea, desparekotasuna, askatasunen murrizketa, eskubideen erekiko mespretxua eta naturalekiko tratu txarra. Ondorioz pizten diren gatazka armatuak, behartutako migrazioak eta beste hainbat arazo global. Gure ingurune bidean, gero eta presentzia handiago dute arazo globalak, baina modu eta implikazio desberdinak dituzte testuinguru desberdinetan. Horiek horrela, Dublingo adierazpenak eta Abian 2030 estrategiak gure bizimodua eta hautuak aldatzera, errealitate horri aurre egiteko eta aldatzeko proposamenak egitera, eta testuinguru geografiko desberdinetako pertsona, mugimendu eta erakundeekin artikulatzera gonbite egiten digute. Horregatik, guztiagatik, garrantzitsua da Europako hezkuntza globalaren esparru berria ezagutzera. Izan ere, Europak gizarte eraldaketarako hezkuntzaren bidea gidatuko du datozen urteetan. Are gehiago, gaurko jardunaldi honetan, Euskadi bultzatzen ditugun hezkuntza prozesuekin saiatuko gara. Zorionez, bere elaborazio prozesuan parte hartu duten 3 pertsona ditugu gaur gurekin. Dita Trenaren ekonomia eta dagoela, Global Education Network Europe GINI erakundearen ordezkaria, Lur Fernández Salinas, platformako ordezkaria, garapenerako lankidetzan diharduen hiri eta eskualdeen koalizio paneuroparra, eta Pilar Deben, nazioarteko garapenerako lankidetzaren Espainiako agentziaren ordezkaria. 3 erakunde hauek, bakoitza bere tokitik, erantzunkizuna dute adierazpenaren erapenean eta implementazioan. El que quiere entender, entiende. Hitz egingo digute. Eskerrak 3 gurekin gaur egoteagatik. Jardunaldia dugu. Dice Josu. Hine batekin hasiko. Hitak, besteak beste, honako hauek azalduko dizkigu. Adierazpen bateratu honetara heltzeko prozesua nola izan zen, nork parte hartu zuen, edukia eta irizmena, eta nola aurreikusten den adierazpenaren garatzea eta implementazioa. Ondoren, kafe atsedena izango dugu. Kafetik bueltan, elkarrizketa mahai bat izango dugu. Lurrek eta Pilarrek lantze prozesuari buruzko hausnarketak partekatuko dituzte, baita adierazpenak eskaintzen dituen aukerak eta erronkak ere. Bukatzeko, goizean zehar entzutakoan eta hausnartutakoan oinarritutako prezioak partekatzeko une bat izango dugu. Gaur egun pertsonen artean zera hausnartu nahiko genuke. Adierazpenak zer lotura duen ikastetxe batean egiten duten hezkuntza lanarekin, edo garapenerako gobernuz kanpoko erakundeetako eta erakunde publikoetako hezkuntza teknikariek bultzatzen duten lanarekin. Sin más dilación, paso a presentaros a Rita. Rita Trinidad es especialista en educación global, emprendedora social, facilitadora de procesos de desarrollo de políticas, estrategias de aprendizaje para el cambio social y la innovación. Desde 2016 trabaja como responsable del programa de apoyo e innovación en la red de educación global GINI.
Ha trabajado con organizaciones internacionales y nacionales en temas de juventud, educación global, voluntariado, derechos humanos, aprendizaje intercultural, participación y ciudadanía, género, transformación de conflictos, innovación social y aprendizaje electrónico. Ha contribuido al desarrollo de políticas de juventud a nivel municipal, nacional e internacional en Europa, América Latina y con Naciones Unidas. Rita, tuya es la palabra. Gracias. Sí, puedes. Muy buen día. Soy eslovaca y me perdona por mi español, que tal vez serían algunas palabras en portugués que no puedo controlar. Si no entienden alguna cosa, si uso alguna expresión, por favor avísame. Porque español, no sé, es mi quinto idioma y no tengo tanta práctica. Y estoy muy grata por esa oportunidad de encontrar ustedes y también por practicar mi español, que normalmente no es mi trabajo diario. Y estoy muy grata a Noemí y a Ana y Mónica por facilitar esta oportunidad, y también para Alur, con quien trabajo desde algunos años durante el proceso de reconstrucción de esta declaración. Y es un gran placer estar aquí con ustedes. Bueno, todos nos conocen Jean. ¿Hay personas que no conocen? Sí, Sí. hay personas que no conocen. Hay personas que no conocen. Bueno, entonces yo también explicar un poco qué es Jean, porque no es claro de su nombre, de su apellido, qué es. Pero somos una red de ministerios y agencias con responsabilidad nacional en educación global o educación, como se llama en todo el país. La terminología puede ser diversa entre hasta los diferentes ministerios. Y aquí estamos con Pilar, que es miembro de GIN, es CID, y también el Ministerio de Educación de España es un miembro. Y bueno, comenzamos, empezamos con una red en 2001 de seis instituciones. Y demoramos más de 20 años para crecer hasta 60 miembros. Es un trabajo bastante lento de desarrollar las parcerías. Y bueno, nos tentamos de impulsionar la formulación de políticas y aumentar y mejorar esa área de educación global por medio de aprendizaje. Entonces, somos una red, hablamos muchas veces que estamos en una red informal de instituciones formales, porque nuestros diálogos son bastante abiertos y operamos con Chatham House Rules, con las direcciones de Chatham House, no sé si conocen, que hoy está siendo hablado, dicho en esta reunión, no nos podemos mirar para afuera. Es muy íntimo, bueno, no íntimo en sentido sexual, más de confianza, de desarrollo de relaciones basadas en confianza. ¿Qué hacemos? Bueno, todos trabajamos para que se llegue un día, para que todas las personas, todos los europeos tengan acceso a educación global de calidad y que no dejemos ninguém atrás de este proceso. Es una visión, bueno, de largo plazo. Y tenemos principalmente 6 áreas en que trabajamos. La área principal que yo coordino es de apoyo o soporte a los ministerios y trabajamos en ese sentido a nivel nacional. Ese apoyo es a nivel nacional y es muy basado en las necesidades nacionales. Y
Ustedes saben que la situación en Europa es muy diversa y que cada país tiene fondos diferentes, políticas diferentes que cambian. Bueno, entonces hay países que empiezan con esa temática y hay países como Irlanda que están dentro de ese proceso a más de 20 años. Entonces, nos estamos trabajando a nivel donde se encuentra cada miembro. Entonces, tenemos también trabajo en red a través de mesas de redondas, que son nuestras actividades principales, que se realizan cada 6 meses. Entonces, tenemos una en la primavera y una en el otoño. Y nos facilitamos un encuentro de todos los miembros, donde tenemos una oportunidad de escuchar las novedades de cada país y también facilitar un diálogo sobre las temáticas que son en común, que puede ser evaluación, que puede ser cómo desarrollar o avaliar las estrategias, cómo facilitar un diálogo multilateral con todos los actores en la área, bueno, son algunos ejemplos. Y también tenemos una herramienta de peer review internacional, revisión de pares, que cada país puede nos solicitar al secretariado de GIM y nos tenemos un tiempo para realizar esto. En este momento estamos realizando la revisión de pares en Letonia. Teníamos una visita de pares en Riga en el comienzo de octubre ahora. Y esperamos que de aquí 5 meses vamos a lanzar el relatorio, que está también en inglés y en el idioma nacional, para compartir estos conocimientos, las observaciones, recomendaciones, también con otros países. Entonces, es una herramienta que principalmente apoya al país, pero también es una herramienta que informa a la comunidad europea cómo está o qué es posible de celebrar en Letonia o que podemos también aprender de ellos. Es un país chiquito, entonces es más comparado con el País Vasco, no con España. También tenemos una cooperación muy buena con los investigadores por medio de la red Ángel. No sé si conocen, el sitio web es Ángel para network, como red en inglés, .net. Y hay investigadores aquí. ¿Hay alguien que no? O que no sea investigador, también que trabaja con producción de conocimiento. Es muy interesante. Tal vez inscribir en esa red. No hay de pagamento, se precisa escribir un formulario. Hay varios webinarios, bueno, es en inglés, pero hoy en día es posible de haber subtítulos en cualquier idioma con las tecnologías. Y hay webinarios muy interesantes sobre varias temáticas más específicas de educación global, desde el punto de vista de investigación, y cómo se traduce eso también para las políticas públicas, cómo llevar los resultados de las investigaciones para informar la construcción y el trabajo con las ONGs y todo más. Tenemos también premios. Ahora vamos a lanzar esperamos en la próxima mesa redonda, que sería en Madrid, en abril, y vamos a lanzar un nuevo proceso. Dentro del proceso de la declaración de educación global hasta 2050, probablemente nos vamos a enfocar en algún actor principal y no sabemos todavía quién sería primero, autoridades locales,
o ciberjuventud, estamos decidiendo ahora, pero en breve vamos a tener noticias. Ahí todo el mundo está convidado para presentar proyectos de educación global para recibir ese premio. Ese premio usualmente es un precio libre de cómo utilizar el premio. Y hay un fondo distribuido, los tres o a veces más primeros, pero estos proyectos seleccionados reciben hasta ahora era 10.000 euros. Y hay otros 20 que son reconocidos en una publicación. Entonces hay dos modalidades, una de premio financiero y otra de reconocimiento. Realmente trabajamos también con otras instituciones internacionales que trabajan en procesos, paralelos, no son totalmente los mismos, pero nos estamos trabajando para que haya una sinergia con otros procesos, como por ejemplo la revisión de la UNESCO de recomendación del año 74, que es la única recomendación mundial con peso legal, que ahora fue adoptada y que representa la paz, aprendizaje cultural y sostenibilidad. Entonces, hay un nuevo marco global también en este sentido y nos trabajamos en conjunto con el secretariado de UNESCO en este proceso. Bueno, naturalmente trabajamos también con la Comisión Europea, con la OECD, en también la revisión por pares de DAC, donde apoyamos a la equipa de OCDE para tener mejores criterios en la parte de educación global de esa revisión, que es más dedicada a la cooperación internacional como todo, pero para que las preguntas dentro de ese proceso estén más alineadas, junto con lo que hacemos en Chile. Y bueno, trabajamos también naturalmente con el Centro Norte Sur del Consejo de Europa y con varios directoriados de Educación por la Democracia y Participación. Y con UNESTE, no sé si ustedes conocen, es la red regional de ONU, que trabajan con las estrategias regionales en Europa para educación para desarrollo sostenible, pero ellos trabajan más la parte de Europa del Sur y del Este. Entonces, muchas veces los países de Europa Occidental no conocen esa red, pero está muy potente también en el Mediterráneo y es una red donde también trabajamos para que la educación para sostenibilidad incluye también las temáticas de los derechos humanos, la justicia social, que no siempre está presente. Sí, hay algunas preguntas, estoy muy feliz de conversar después. Espero que no va a dar tanto tiempo para que la gente tenga alguna posibilidad de diálogo también. Bueno, y voy a hablar entonces de 3 puntos sobre la declaración del proceso, un poquito de contenido del progreso hasta hoy. Y bueno, caminando hacia un camino, es un proceso, progreso. Nos empezamos en la cuestión del aniversario de Jim, de 20 años. Y era 20 años también, coincidió con 20 años del aniversario de la Declaración de Maastricht sobre educación global, que tal vez algunos de ustedes conocen. Y la preparación de aquella primera declaración llevó 18 meses. No sabíamos que sí queremos hacer una cosa similar, a ver, una nueva declaración, perdón.
también va a llevar mucho tiempo. Entonces, bueno, también empezamos 18 meses antes del Congreso y de la adopción de esa nueva declaración. Y bueno, empezamos porque el objetivo principal era de llevar esas temáticas a un nivel más alto en términos de envolver los tomadores de decisión y los políticos para crear un nuevo momento para celebrar los 20 años, pero también mirar para frente. Y todo el mundo, cuando nos queríamos celebrar la existencia de los 20 años, decía, ninguén quiere mirar para atrás, tenemos que mirar más para frente. Y por eso también decidimos de comenzar el trabajo sobre la declaración con una página blanca, sin haber un orador, un texto pronto. Nos queríamos realmente envolver los actores en diálogo y comenzar con los inputs, con la discusión donde las personas estaban. Y bueno, envolvimos varias personas, varios actores, los tomadores de decisión, la juventud, las organizaciones de sociedad civil, que trabajamos principalmente por medio de Concord, que es la plataforma de las ONGs en Europa, los gobiernos locales por medio de la cooperación con plataforma, las organizaciones internacionales, los pesquisadores, los investigadores, y también había un grupo que combinamos, que llamamos como el grupo de amigos críticos, que son principalmente las personas de otros continentes. Ahí había un grupo de América Latina, de África, de Asia y Pacífico, que también participaron en ese proceso, a pesar de ser europeos. Había un diálogo con perspectivas y recomendaciones de otras partes del mundo. Y bueno, nos comenzamos con diálogos institucionales con las plataformas que podrían facilitar después el diálogo con los actores con la base. Todo por medio para haber una posibilidad de coordinación de este proceso. Y había un comité de redacción, porque como estamos en una red de ministerios, era muy importante de haber una responsabilidad ministerial y de los políticos y tomadores de decisión por la redacción para que el texto sería aceptable por los ministros y por todo el mundo. Entonces, la lideranza era por Irlanda y junto con Luxemburgo, pero había varios ministerios y agencias que contribuían a la redacción. Y el secretario de Jean era como, bueno, un apoyo que colocaba las diferentes perspectivas en conjunto. Y también había el movimiento de la directoría de Jean. Y este comité se reunía, bueno, prácticamente todo mes durante este proceso para informar el proceso y también para recibir todos los inputs, todas las partes contenido de los diferentes actores. Y bueno, fue visto como un proceso muy inclusivo. Había pocos actores que se sentían que no participaran, decimos, y nuestro abordaje fue también que si alguien nuevo descubrió durante el proceso que ese proceso quería se juntar, podía. No había una determinación, está relevante, no puedes comentar más. Entonces, había un diálogo permanente durante esos 18 meses. También había unas reuniones donde nos reunimos en persona y también online.
para recibir las contribuciones y llegó al Congreso de Dublín, que conmemoró ahora en el comienzo de noviembre un año desde el Congreso. Y hay algunas personas que participaron también de aquí. Y fue un gran placer de recibir más de 300 personas en Dublín, representantes de todos los sectores, y nuestro objetivo también fue de traer el máximo posible de ministros en el nivel más alto para realmente haber un posicionamiento muy claro de que eso es importante. Y los ministros más importantes, pero que facilitaron este proceso fue el ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo y el ministro irlandés de Desarrollo internacional. Y también había varios otros ministros o representantes, ¿cómo se llama? El segundo ministro, el viceministro, gracias. Y bueno, había varias intervenciones políticas de alto nivel y discursos inspiradores de varias personas que trabajan en el nivel más alto de esta temática. Habíamos también varios paneles sobre la importancia de coherencia en las políticas, sobre el diálogo en el espacio que normalmente hay poco diálogo, y sobre cómo hacer las divergencias para una visión en común. Porque en la práctica hay países donde se usan varias denominaciones para ese tipo de educación. A pesar que hay unas cosas en común, hay enfoques diferenciados. Y en algunos contextos eso lleva a una separación de actores, una competición por los fondos, por las prioridades.